su cuaderno y vamos a usarlos. Es importante que nuestro ojo, que nuestra vista lea, que sepamos que estamos oyendo el Evangelio. El Señor nos lleva a la primera carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia gentil o de los gentiles en Corinto. Una iglesia que el apóstol Pablo fundó o plantó. A ellos él les llevó el Evangelio. En el capítulo 3, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Versículo 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Cuál es esa gracia que Pablo recibió? El llamado a ser apóstol. Conforme al llamado a ser apóstol que él recibió, yo, Pablo, como perito arquitecto, y esto quiere decir como un hábil constructor, puse el fundamento. Vean el lenguaje. Puse el fundamento. Él se ve a sí mismo como un constructor que llegó a poner el fundamento. ¿Qué puso entonces? Él lo va a explicar adelante. Pero vean la pieza: fundamento o base o cimiento. 3 palabras: fundamento, base o cimiento. Que todos tenemos el conocimiento de que eso es lo primero. El fundamento es lo primero. Muy bien. Y otro edifica encima. Otro, en el contexto, él mencionó a Apolos. Dice Pablo que él llegó y plantó o asentó la base, que son semillas del Evangelio. Posteriormente llegó Apolos y regó. Regar es una figura de echarle agua a la tierra, pero es una imagen de darle enseñanzas de la fe a los que tienen la semilla del Evangelio, ¿verdad? Entonces dice Pablo, otro edifica encima del fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sobreedificar es edificar encima, porque nadie puede poner otro fundamento, o sea, llegar a ustedes con otro mensaje diferente a Jesucristo. Él va a decir entonces, el cual es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien, allí tenemos la primera parte. Pablo está llamando fundamento a Jesucristo. Allí ya tenemos la idea completa. Pablo llamó fundamento o cimiento o base o lo primero a Jesucristo. En ese sentido, Jesucristo es el mensaje que Pablo les trajo como un mensaje, como el mensaje que Pablo predica. Ahora, cuando leemos que el fundamento es Jesucristo, debemos saber qué les dijo Pablo. O sea, en otras palabras, ¿qué es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? ¿Con qué palabras o mensajes llegó Pablo a ese lugar
y hubo una respuesta apropiada de fe. Entonces, ¿qué les dijo? En el capítulo 1, versículo 30, está el mensaje de Jesucristo que Pablo les dijo. Este es el mensaje al cual todos somos llamados a predicar. Y hoy vamos a predicar el Evangelio. Específicamente, lo que Pablo les predicó a los corintios, lo que Pablo habló una y otra vez durante todo el tiempo que él estuvo allí a ellos. Lo que Pablo les dijo allí a ellos. 1:30 dice: mas por él, por Dios, estáis vosotros, corintios, en Cristo Jesús. Aquí vamos a estar trabajando con el nombre del Señor. Vean, mas por él estáis vosotros en el mensaje. Pero necesitamos saber cuál es. ¿Cuál es? Mas por él estáis vosotros en la obra hecha por el Señor. Pero necesitamos saber cuál es. El cual nos ha sido hecho, allí está la obra, por Dios, o sea, es lo que Dios hizo en Cristo. Y vienen 4 bases. Aquí tengo mis 4 bases, como dice el apóstol Pablo que él llamó base o fundamento para después poder edificar encima. Yo quiero estar seguro en este momento de que ustedes tienen el fundamento. Si ustedes me dicen: pastor, yo hice la oración de pecador, no me convencen. O si ustedes me dicen: eso de sabiduría, justificación, santificación y redención, ya lo he escuchado por televisión cristiana o en libros, tampoco me convencen. Yo quiero estar seguro de que ustedes tienen esas bases, asegurándome por boca propia de que se las voy a comunicar. Sabiduría, esa es una base. Justificación, otra base. Santificación, otra de las bases. Redención, otra de las bases. Y entonces yo debo andar en esos puntos de apoyo espirituales para mí. ¿Cómo es que decimos que andamos en Cristo y no conocemos la obra de Cristo? ¿Cómo es que sale de nuestra boca mucha Biblia y no conocemos la obra de Cristo? Entonces yo quiero asegurarme y aprovechar su fidelidad a esta casa de que está aquí, de que les estoy transmitiendo la misma palabra que Pablo les plantó a ellos en Corinto. Vamos a ir a la primera base, la sabiduría de Dios. La primera base, sabiduría. Dios en Jesucristo hizo una obra de su sabiduría, la hizo en Cristo y nos dijo: Él es vuestra sabiduría. ¿Pero qué es eso? De hecho, en el versículo 22, en ese mismo capítulo, Pablo se encontró al llegar a esa ciudad. Recuerda, eso es fuera de Palestina, de los judíos, con judíos allí y griegos, y vean lo que ellos buscaban y pedían, porque los judíos piden señales.
Vean los judíos de los evangelios con el Señor vivo en su cuerpo físico le pedían señales. Pero vean los griegos buscan sabiduría, pero esa sabiduría es palabras elocuentes de filosofía. Y entonces Pablo llega y les predica la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Vamos pues ahora al versículo 18. ¿Por qué Pablo llamó sabiduría de Dios a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo es hecho por Dios sabiduría? Entonces, 18. Porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan por esa palabra de la cruz, es poder de Dios. Bueno, entonces, la palabra de la cruz, ¿qué hay en esa cruz? En esa cruz hubo dos cosas: un cuerpo y la sangre derramada. Un cuerpo crucificado y la sangre derramada. Cristo es la palabra de la cruz. Cristo. ¿Por qué se le llamó a él sabiduría? Porque Cristo es el centro de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios, o sea, Cristo es lo que Dios tenía pensado. Y cuando Pablo dice que es el momento de la cruz, es ese momento de toda la vida de Jesús. Pablo dice que en la cruz es donde hay palabra, es donde hay mensaje para todos. La palabra de la cruz. ¿Qué habla la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Que el cuerpo de Cristo ha sido crucificado. Ese es el mensaje de la cruz. Y que la sangre de Cristo ha sido derramada. Ese es el mensaje de la cruz. Esa imagen de la cruz con el cuerpo crucificado y la sangre derramada es una obra de Dios en Cristo. En Cristo. En ese momento, Dios está viendo su sabiduría que tenía en la mente. Dios está viendo en Cristo su plan. Dios, lo que Él tenía en su sabiduría, en sus designios, en su mente profunda, cuando vio a Jesús crucificado y su sangre derramada, eso es lo que yo tenía pensado, planeado. Eso es el plan. Y entonces Pablo dice, allí hay palabra, allí hay mensaje. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿quién es la sabiduría de Dios? Dígalo fuerte, Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Vean las preposiciones. Pues ya que en, y el punto de cuándo, o sea, es en Cristo, pero en qué momento es el punto culminante de la obra. Pablo lo llama la palabra de la cruz, o sea, la crucifixión. En la crucifixión, recuerda, ocurrieron dos cosas.
está el cuerpo y está la sangre. El cuerpo del crucificado y la sangre derramada. Entonces, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. ¿De qué se está agradando Dios? De su Hijo. De su Hijo agradó a Dios salvar a los creyentes. Dios está agradando de su sabiduría. El mundo no conoció su sabiduría y es su Hijo. Entonces, cuando Pablo fue a Corinto, una ciudad idólatra, pagana, con templos a ídolos, Pablo llegó allí y dice, voy a hablarles la sabiduría de Dios. Y los judíos allí le pedían señales, como cuando se las pidieron a Jesús. Y allí los gentiles, los griegos, le pedían palabras de humana sabiduría. Y Pablo les dijo, es que en la sabiduría de ustedes no conocieron a Dios. Les voy a hablar de la sabiduría de Dios, que es Cristo. Les voy a hablar el mensaje de la cruz. Ahora preste atención, porque la fe viene por el oír, y el oír que es de fe es el oír que recibe. Vean, oye y recibe, oye y acepta, oye y cree. No es un oír que oye nomás, no. El oír que es de fe es el oír que oye y recibe. Oye y acepta, oye y cree. Hay mucho oír por la televisión, por conversación, pero ¿quién acepta? ¿Quién cree? ¿Quién recibe? ¿Quién es el que recibe? Yo estoy hablando, todos oyen, pero ¿quién es el que está creyendo? Dios busca el oír que es de fe. Dios busca el oír que es de fe. Entonces Pablo llegó con la palabra de la cruz. Y Pablo está diciendo que eso es una de las bases para poder edificar encima. Cuando Dios conversa contigo en esa figura de que, quiero hablar con Dios y decirle lo que siento y mis problemas. Cuando Dios conversa contigo, Él no va a platicar de lo que tú hiciste, sino de lo que Él hizo. Esa es la base. ¿Por qué? Porque Dios desea que tengas la base. ¿Cómo es que profesamos algo y no sabemos nada de la sabiduría de Dios, de la justificación, de la santificación, de la redención? Todos debemos tener estas bases. Porque si no tenemos estas bases, no estamos edificando encima de Jesucristo. Entonces, yo quiero estar seguro porque yo te voy a comunicar el Evangelio de que tienes estas bases. Sabiduría. ¿Saben? Escuchen, a partir de la palabra de la cruz, Dios está salvando a los que creen por la locura de la predicación. Punto. Dios está salvando a los que creen por la locura de la predicación. O sea que yo estoy predicando y todo aquel que está creyendo a lo que estoy predicando, Dios lo está salvando. Dale un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Porque lo que Dios pide es el oír que es de fe. Es el oír, no nomás por oír en un sentido natural.
Debe ser el oír que es de fe. Así que póngase en el modo oír, recibir, aceptar, creer. Y permita que el Señor use a este predicador. Dios, a partir de la cruz, está salvando a los que creen por la locura de alguien que predique el Evangelio. Entonces, esa es la palabra de la sabiduría de Dios. Y esa es apenas una base. Vamos a avanzar a la segunda base. La segunda base se llama justificación. Pastor, pero es que esas son materias de un seminario bíblico. No, hermanos, esas son las bases. Yo dije, oh Dios mío, yo debo estar seguro de que la congregación tiene las bases. Yo los veo con Biblia, pero no sé si tienen las bases. Entonces, la siguiente base que Pablo les dijo que Jesucristo es, para que puedan apoyarse, para que puedan establecer la fe, ya que es una fe que edifica, dice que se llama justificación. Y eso, recuerda que está en el versículo 30. Vamos al 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. Eso es una obra por Dios. O sea, es la obra de Dios en Cristo. Sabiduría, una base. Justificación. Vamos a ver qué es la justificación. Y Pablo la explicó y la expuso en la carta a los Romanos capítulo 3. Carta a los Romanos capítulo 3. Aleluya. Dios no está enojado contigo. Dios es bueno, ¿verdad? Y debes ahorita tener el oír que es de fe para que resplandezca en ti esta luz del Evangelio y salgamos de toda sombra de duda o de ignorancia. Romanos capítulo 3 desde el 19. Vean esta parte. Dice, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿cuál ley? La ley de Moisés. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a partir de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, allí nos callaron la boca y nos dijeron, estás bajo el juicio de Dios. ¿Qué? Para que toda boca se cierre. Entonces Pablo está explicando desde ese entonces. Miren, ¿desde cuándo? Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, estaba la ley, o todos bajo la ley, estaban bajo juicio. No había manera de llegar a la justicia o la justificación por las obras o por el cumplir la ley. Siguiente, porque por medio de la ley es el conocimiento de la naturaleza de pecado que entró por Adán. Vean, no es el conocimiento de los pecados, sino de la naturaleza de pecado
que entró por medio de Adán y vino a todos los hombres, y por eso se nos dice que cierren la boca porque están bajo juicio de Dios. Ay, yo pensé que no era tan malo porque no he hecho cosas malas. No eres pecador por cometer pecados, sino por naturaleza pecaminosa eres pecador. Es que yo no siento que sea malo. Aunque no hayas hecho ninguna infracción, eres pecador por naturaleza pecaminosa. Porque hubo un hombre llamado Adán que la trajo o le dio entrada. Entonces, por eso Pablo está explicando. Mejor cierren la boca. Todo ser humano, mejor cierra la boca. Y luego Pablo está diciendo, juicio a ustedes. Entonces vean el panorama crítico. Recuerda, estamos viendo todo lo que Dios hizo en Cristo y una de esas bases es la justificación. Entonces, vean el tamaño del problema que Jesús resolvió. El tamaño del problema que Dios resolvió en Cristo. Dice, pero ahora, ese pero habla de un cambio y destruye lo anterior. Pero ahora, ¿quién es el ahora de Dios? Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, bye bye ley, adiós Moisés, adiós Moisés. Ay, pero es que yo quiero guardar el sábado y quiero, no, ya no, tienes que escuchar el evangelio. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, o sea, anunciada que viene por la ley y los profetas, y cuando dice que se ha manifestado, quiere decir cumplimiento de la ley y los profetas en la persona de Cristo. Entonces, 22. La justicia de Dios, acuérdate, debemos saber cómo se llama, debemos saber quién es. Por medio de la fe, esa frase por medio hay que entenderla porque está en los escritos de Pablo. Ese por medio significa que uno tiene acceso a ella. O sea, fluye en dos direcciones. Ella viene a ti y tú la recibes o tú entras a ella. Yo le batallaba mucho con el lenguaje. ¿Qué es eso de por medio? Por medio es la idea de accesar, y hay una manera. Por la fe en Jesucristo. Quiere decir que la justicia de Dios es Jesucristo. Para todos los que creen en Jesucristo. Aleluya. Miren la obra de santificación. Eso es lo que Pablo les habló a los corintios. Y Pablo dice, deben saber lo que Dios hizo en Cristo porque lo necesitan como base. Como base. Miren, yo no les puedo prometer que si hago un curso de discipulado de 6 meses, de las 4 bases,
ya van a andar en ellas. Ustedes pueden andar en ellas a partir de este mensaje. Esto no se cuenta en tiempo, o en días, o en semanas, o en librito. Esto es por fe. Por fe. Lo opuesto a la fe también es lo negativo. O sea, si yo estoy en ignorancia, yo no puedo andar en esto. O sea, estoy sin bases, sin fundamento. Eso es lo negativo. Entonces, 22, la justicia de Dios por medio de la fe. No critiques tu fe, no critiques la fe, porque estás criticando entonces la justicia de Dios. Dios nos dio la fe para accesar, es el por medio de la fe. Y la fe, vean cómo es dada por Jesucristo por ese por medio, y también es recibida por Jesucristo por ese por medio. El por medio es como un canal de ambos sentidos. ¿Por qué tengo fe? Porque me la dio Jesucristo. ¿Y por qué la uso? Porque me la recibe Jesucristo. Todo es por fe. La fe es lo que Dios dijo que es aparte de la ley. O sea, en ese sentido es, piensen en la ley. Ahora, la siguiente instrucción es, apártenla. Ay, es que estoy pensando en la ley. Apártala, porque dijo Pablo en esta carta a los romanos, pero ahora, aparte de la ley, ay, es que yo pienso en la ley, me sujeto a la ley. Apártala. Vente a lo que es aparte de la ley. Aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. De hecho, Pablo les explica a los judíos, a los romanos, ya en esa época, judíos es hablar de personas que vivían fuera de Palestina, pero ya son creyentes. Pablo les explica a ellos que la ley y los profetas anunciaron o testificaron de la justicia que se manifestó en Cristo Jesús y es de Dios. Aleluya. Entonces dice el versículo 22 que esa justicia de Dios es para todos los que creen en Él. Este creer es el oír de fe, es el oír que recibe, es el oír que acepta, es el oír que cree. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer? Creer en lo que estás oyendo, en lo que estás oyendo. ¿A poco así? Dios dijo que va a parecer una locura y se agradó de esa locura porque prometió salvar a los que creen por la locura de la predicación. Gracias por esos amenes. Aleluya. Dios dijo que se agradó. Esa es una gracia para Él. Le plació salvar a los que creen por la locura de usar a predicadores. Entonces, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesucristo. ¿Quién es la gloria de Dios? O sea que destituidos quiere decir que no estábamos en Cristo, sino fuera de Cristo. En el lugar donde estaba Cristo no estábamos nosotros. Y en el lugar que estaba Cristo es el lugar correcto, pero nosotros estábamos
fuera de la gloria de Dios que es Cristo. Por eso Pablo llegó y nos dice, mejor cierren la boca, ni derecho tienen a hablar. Mejor, ¿saben qué? Están bajo juicio. Pero entonces dice Pablo, espérense, vino un hombre. Y ahí es donde salta la palabra de la cruz, la primera base. Y entonces dice, miren cómo es esto ahora. Es por la fe. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué hace referencia a sangre? Porque la palabra de la cruz dice que en la cruz hay dos cosas, el cuerpo y la sangre. ¿Sabes? Puedes tener fe en la sangre de Jesús. Puedes tener fe en el cuerpo del Señor. Tener fe en el cuerpo del Señor es creer en lo que logró ese cuerpo crucificado y creer en lo que logró esa sangre derramada. Cuando Jesús, antes de ser crucificado, tuvo un momento íntimo con sus discípulos, esas pláticas separadas de las multitudes, y les dijo, coman mi cuerpo, beban mi sangre. Y uno dice, ay, ¿qué es eso? No lo entiendo, mi lógica no acepta eso. Es que es un lenguaje espiritual. Comer su cuerpo y beber su sangre significa, o es el mensaje de la cruz. Les dijo, acepten lo que conseguí con mi cuerpo, acepten lo que conseguí con mi sangre. Aleluya. Y entonces dice el Señor, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Se dan cuenta que es por medio de la fe? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Jesús sea el justo y el que justifica, no más a quienes, solamente a quienes va a justificar. Al que es de la fe de Jesús. Ay, hermanos, el Evangelio no es cualquier idea que puedas pensar, Respeto tus criterios y tus ideas y filosofías, pero el Evangelio no es cualquier palabra, y no es cualquier mezcla de palabras, y no es cualquier experiencia que hayas tenido. El Evangelio es la fe de Jesús. Y que quede claro, porque no todo lo que traes en la cabeza es Evangelio. Y no es cualquier idea. De hecho, si tú eres de los que andas buscando experiencias, no andas buscando el Evangelio. El Evangelio es la fe de Jesús. Y es en ese instante, momento, realidad, quedas justificado. Quedas justificado. Tu cuerpo no va a sentir nada. No va a haber un apagón ni nada. Es por la fe. Es por la fe. Quien sí sintió fue el Señor clavado con esos clavos. ¿Qué esperas sentir tú? Él sintió. Quien sí estuvo allí cargando todo lo que tú ibas a hacer, pasado, presente y futuro, las fechorías, todos los pecados que hiciste con tu cuerpo, Él los cargó. Tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, es por la fe. El mensaje de la cruz es el cuerpo y la sangre. Y dice que el justo, ¿quién es el justo? Él comenzó
a ser predicado por Pablo, y dice que el justo comenzó a justificar a los que creyeron a Pablo. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Y es cuando tú lo prediques va a pasar lo mismo otra vez, porque tú eres predicador de esta fe. Es lo mismo lo que va a pasar una y otra vez. Hermanos, tú debes tener esta base, la justificación. Y vamos a pasar a la tercera base. La tercera base, ¿cómo se llama? Se llama santificación. Santificación. La santificación es algo precioso y también poderoso. Vamos a regresar a primera carta a los Corintios, capítulo 2. Aleluya. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Es 1, 2. Dice: a la iglesia, esos son los justificados, que ya te enseñé, que está en Corinto. Ahí es donde fue el predicador. A los santificados, o sea, aparte de la justificación hay otra obra. La hizo Cristo. Ahora, súbele otra línea más, por favor. Miren lo que el Espíritu Santo está diciéndonos. Quiero que vean cómo le habla Dios a los santificados. Quiero que notes el filo de la palabra cuando le habla a un santo. ¿Sabes? Vamos a leer completo este texto. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios a los santificados les habla de una forma tan personal, directa y clara, tal como Dios el Padre le habló a Jesucristo estando en la tierra, en su ministerio. Ay, pero ¿cómo es eso? Sí, tienes que darte cuenta que a los santificados Dios les habla. Mira lo que está diciendo en el versículo 2. Les habla como Señor. Los santificados están bajo el señorío de Cristo. Cuidado con esas normas, esas líneas de acción, esos marcos de referencia. ¿Sabes por qué? Te voy a decir algo que alguien está pensando. Ya estoy justificado, bye, ya me voy. No. Usted está bajo el señorío de Cristo. Usted es un santificado. ¿Cómo que ya se anda despidiendo? De la justificación pasamos a la santificación. No, es que yo quiero vivir mi vida porque ya me jubilé, ya tengo todo esto. No, usted está bajo el señorío de Cristo. Es por eso que Dios le habla a los santos de una manera directa, con el mismo tono como el Padre le habló a su Hijo estando en la tierra. El Padre le decía a su Hijo Jesús: tú eres mi Hijo. Eso es lo que los santificados oyen en la tierra. Fulanita, eres mi hija. Sutanita, eres mi hija. Matrimonio, ustedes son mis hijos. Y entonces Dios está
atrayendo la atención de los santos a través de llamados. Sean santos. ¿Cómo que se andan despidiendo una vez que son justos? Por ello es que hay tantas cosas donde perturban la paz, perturban a la iglesia, perturban a los débiles en la fe, porque son los que parecen y no parecen, son y no son. Y por eso es que Pablo les trajo estas 4 bases a los corintios. Les dijo: todos los justificados están bajo el señorío de Cristo, no bajo otro señorío. Ya no están bajo los ídolos, ya no están bajo el mundo, ya no están bajo el ego propio, están bajo el señorío de Cristo. Aleluya. Yo sé que se pusieron más serios porque el Señor da unas órdenes fuertes. Pero eso les va a permitir edificar encima. Si ustedes quitan la base de la santificación, hermanos, se van a perder. Se van a perder. Se van a perder. No hay argumento que les valga a favor. ¿Dónde está la vida santa? No, pues es que, no. Por eso Dios a los santificados les habla como Señor. Vean eso. Dice el texto: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. No es el niño Dios, ni es Jesús, y no. Tiene un lugar específico. Es el Señor nuestro. Entonces, la vida de un santificado es una vida sujeta al Señor. No es una vida cualquiera. Es una vida sujeta al Señor, con todas las glorias y sufrimientos. Sujeta al Señor. Amén. Entonces, vamos a ir al capítulo 6, allí en primera carta a los Corintios, y al versículo 11. Desde el 9 vamos a tomar. Dice: ¿no sabéis que los injustos... Ahora ya vas a entender esa palabra. Los injustos, ya vimos la justificación, son los no justos. ¿Quiénes son los no justos? Te voy a recordar los pasos que di. El justo, uno, fue por medio del mensaje de Pablo a los Corintios y comenzó a justificar, le dice así, a los que creyeron. Entonces, los que no creyeron son injustos. No son justos. Los que creyeron son justos porque el justo los justificó. Esa es una obra de Dios en Cristo. Pablo dice allí: ¿no sabéis que los injustos... Miren cómo usamos esa palabra injusto. Por ejemplo, te estás portando mal, no seas injusto. O eres muy malo, no seas injusto con ella o con fulano. O ¿por qué eres injusto? Realmente le estamos diciendo poco de lo que es. Porque, vean, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Vean todos los injustos. Ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. A ver, vamos a un compare allí. Porque ahora hay leyes que ya legalizan a los afeminados, a los adúlteros, a los... No, señores. Se siguen llamando igual con ley o sin ley. Con ley que los legaliza o aunque no haya ley, pero se siguen llamando igual. No se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, sean políticos o sean de cuello blanco o sean de lo que sea, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos, aún en los trompos y las canicas. Aunque en México haya ley que ande legalizando toda injusticia, se siguen llamando igual, injustos. Y no porque esté legalizado se vayan a ir hacia eso, No porque esté legalizado ustedes lo vayan a practicar, porque se siguen llamando igual. Y entonces, un santificado, Pablo dice, dame la versión 60, ahora, en el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Lavados en la naturaleza. No es un lavamiento externo, es en la naturaleza. Es decir, habéis sido regenerados. ¿Ya ves que está la palabra degenerados? Pues está la otra palabra regenerados. Ya veis, esto erais, o sea que se puede dejar de ser afeminado, se puede dejar de ser adúltero, se puede dejar de ser homosexual, lesbiana, se puede dejar de ser por la obra de justificación, santificación. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados por el Señor. Ya habéis sido justificados. ¿Ves? Pablo está repitiendo las bases. Las bases. Esto es la obra de Dios en Cristo. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora vamos a la cuarta base. Esta cuarta base es muy interesante. Es muy grande, tiene características únicas. Se llama redención. A ver, vamos a repetir. Sabiduría, justificación, santificación, redención. Vamos a Efesios 1:7. Tenemos buen ritmo en el tiempo. Vamos a buen paso. ¿Saben? Todo aquel que está creyendo es un oír de fe, está siendo justificado, está siendo regenerado, está siendo llamado a ser santo. Aleluya. Y el Espíritu de Dios, dice Pablo, los está lavando.
Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención. Es decir, Dios proveyó redención en Cristo, por eso es en quien tenemos. ¿Hay o no hay? Y Dios dice, hay. ¿En quién? En Cristo, en quien tenemos redención. ¿Pero qué es redención? Y luego Pablo dice, por su sangre. Sí, pero es una sangre derramada. No es la sangre que está circulando en el cuerpo y la persona está viva. No. Es una sangre derramada. Hubo un sacrificio del Cordero de Dios. El perdón de pecados según las riquezas o los beneficios de su gracia. La redención por su sangre. ¿Pero por qué su sangre? Pues fue el precio de tu redención. Fue el precio de tu redención. El justo murió por los injustos para llevarlos a Dios redimidos. ¿Saben? Deben estar muy contentos de que están vivos, porque ni aún derramando nuestra propia sangre íbamos a poder estar justificados, porque nuestra sangre no es pura. Entonces, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué? Por su gracia. Nos dejó vivir para que lo conociéramos, todo lo que Él hizo. Aleluya. Vean ahora Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué es importante esta base? Para que tú sepas que tus pecados pasados, presentes y futuros están redimidos en la obra de Dios en Cristo Jesús. Y cuando tú sabes esto por la fe, puedes edificar encima como un redimido. Todavía hay quienes le batallan, sufren, porque sus pecados son voces fuertes del pasado. ¿Sabes? Tú debes creer en que estás redimido por la sangre de Cristo. Ejemplo, Hebreos 11, todo el capítulo. Vamos a ir para allá para mencionar los nombres y eso te abre un panorama de qué tipo de personas fueron. Vas a ver que fueron personas, algunas peores, de veras que cometieron cosas terribles. En Hebreos 11 tenemos en el versículo 4 a Abel, en el 5 a Enoc, en el 7 a Noé, en el 8 a Abraham, a Isaac, en el 11 a Sara. Tenemos en el 20 a Jacob, en el 21 a Jacob, a José, 22, etcétera. Vamos a leer el 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón. Sansón era un hombre que veía a una mujer y se quería acostar con ella. Era alguien que planeaba intencionalmente tomar a alguien por mujer. ¿Y por qué aparece aquí? ¿Por qué aparece aquí? ¿Saben por qué?
todos los nombres que aparecen aquí es que indica que Dios no se acuerda de sus pecados, sino de su fe. Dale un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué aparece David si fue un asesino y un adúltero? Porque Dios no se acuerda de los asesinatos ni de los adulterios de David, lo que se acuerda es de la fe de David. Por eso está ese capítulo de la fe. Hoy en día hay muchos casos donde hay divorcios, matrimonios, pero ya son el segundo, el tercero, el cuarto, y son situaciones muy delicadas, y son situaciones que aún generacionalmente, así le pasó a los abuelos, a los padres ahora, quienes están vivos y los hijos están propensos a esos. Al estar en Cristo, tú tienes otro Padre, ya no es la genética de la naturaleza pecaminosa, sino es la genética del Espíritu. En Cristo se terminan todas las maldiciones de la ley y comienzan todas las bendiciones de la gracia. Entonces, todos esos hombres eran para que los hubieran ejecutado en la silla eléctrica en Texas hoy en día. Y Dios no se acuerda de sus pecados. ¿Saben por qué están allí? Porque la única memoria que tiene es de la fe que tuvieron. O sea, por eso Dios nos explica las bases. ¿Te justificó el justo? Y yo le voy a decir, sí. ¿Lo justificó el justo, mi hijo? Y ustedes van a decir, sí. Por la fe. Por la fe. Entonces, diga conmigo, a partir de hoy, por la fe yo soy nueva criatura. Dios no se acuerda de mis errores, ni de mi pasado, y yo tampoco. No tengo pasado, soy nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, cuando usted vea una situación en su casa, usted háblele a toda situación que aparentemente viene hacia usted generacionalmente. Y usted dígale, en Cristo, toda maldición hasta allí llegó, ya no me toca. Porque en Cristo ya me alcanzan todas las bendiciones de la gracia de Cristo. Amén. Aleluya. Usted tiene que hablar su fe. Bien, hermanos, pues hemos tocado las 4 bases. Así es como debe salir por televisión. Así es como debe salir por televisión, no cualquier mensaje allí diluido. Debe salir pura palabra. Y hoy el Señor nos habló en vivo. Amén. Sabiduría, justificación, santificación, redención. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Dele una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores. Te alabamos, oh Señor.